el versículo 1 hasta el versículo 10, y ya lo tienen todos, por favor me confirman con un amén. 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 2, desde el 1 hasta el 10. Aunque la misma cartilla está, pero es otra versión, pero igual vamos a leerlo en la Biblia y vamos a entender porque qué lindo. También la cartilla también tiene otra versión y también es muy clara. Y en el versículo, Efesios 2, desde el versículo 1 al 10 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermoso, ¿cierto? Porque por gracia somos salvos. Dice que el regalo de Dios, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Todos los seres humanos no teníamos derecho a la salvación, estábamos muertos en nuestros pecados. Dice en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Y yo quiero que ahí en la página número 13, porque ahí está la misma palabra desde el 1 hasta el 10, pero está en otra versión. Vamos a ir desarrollando y vamos a ir mirando cómo lo dice esta versión para que lo entendamos más, y lo vamos a ir desarrollando. En el punto número 1 hay una pregunta, dice: ¿cómo describe el autor al comienzo del texto la forma de vivir de las personas? Y ahí en el texto que acabamos de leer dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero aquí en la cartilla que ustedes tienen vamos a leerlo desde el 1 hasta el 3, como lo dice. Dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad, que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con suelo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y aquí en el versículo 2, en la parte final, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. Y nosotros sabemos que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Él es el que gobierna todo este mundo. Él está ahí y nosotros humanamente no lo vemos porque es espíritu, pero Él gobierna, Él es el que maneja, Él es el que tiene las influencias en el mundo entero para el mal. Por eso es que hay tanto desenfreno de maldad, porque el príncipe de la potestad de los aires es Satanás, y Él es el que ha estado gobernando este mundo. Desde muchísimos años, prácticamente siempre, Satanás ha estado gobernando este mundo. Por eso dice, y nosotros tenemos que ser muy sabios cuando nosotros buscamos de Dios, y el Señor conoce nuestros corazones. Por eso
cuando nosotros estemos orando, lo hagamos de todo nuestro corazón. Cuando estemos adorando, lo hagamos de todo nuestro corazón, porque cuando nosotros no lo hacemos de corazón, ni siquiera llegan al techo nuestras oraciones y nuestra adoración, porque el príncipe de los aires está todo el tiempo haciendo maldad, todo el tiempo influenciando a sus demonios y todas las potestades que hay en el aire. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que antes nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, porque éramos por naturaleza hijos de pecado, hijos de ira. Desde que Adán y Eva pecaron, nosotros no culpar a Adán y Eva, porque realmente uno dice, a veces uno se escucha a personas que dicen por culpa de Eva, por culpa de Adán. No, desafortunadamente se dejaron engañar, porque desde ese momento Satanás vino y engañó a la humanidad. Por eso dice que por un hombre entró la muerte, porque anteriormente Dios nos había preparado a nosotros un paraíso y una felicidad completa. El Señor tenía en su corazón de que todo fuera perfecto y que nunca muriéramos, pero Adán y Eva se dejaron engañar de Satanás, bueno, digamos Eva, y luego Eva engañó a Adán. Amén. Entonces es donde tenemos que entender, y por eso es importante tener en cuenta. Ahí en el versículo, dice, ¿cómo describe el autor el comienzo del texto, la forma de vivir de las personas? Dice desde el versículo 1 al 3. Entonces, ¿cómo lo describe usted? ¿Ustedes cómo lo escucharon según lo que estudiamos? Hombres pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o podríamos colocar, estábamos muertos espiritualmente a causa del pecado. Yo eso que tengo mucha calor. Dice que estábamos muertos espiritualmente a causa de los pecados. Amén. Amén. Entonces ustedes con su esferito pueden llenar ese primer punto. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestro pecado. Amén. ¿Y a dónde lo llenamos? Ahí en la cartilla hay una parte donde dice cómo describe el autor al comienzo del texto la forma de vivir de las personas. Y ahí dice, ahí estábamos muertos espiritualmente a causa del pecado. Amén. Amén. La última parte. Amén, mi amor. La página 13. Aleluya, esa es en la parte de abajo. No sé si ya lo encontraron. Están. Amén. Entonces es importante que lo llenen. Entonces dice, ahí en la página número 14, pasamos a la página número 14, está el punto número 2 y dice, ¿has visto esta forma de vivir en otros, en ti mismo? Dar ejemplos. Entonces, ¿has visto esta forma de vivir en otras personas? A diario la vemos. Diariamente nosotros vemos cuánta gente está engañada y cuánta gente está viviendo en sus delitos y pecados, y para ellos es natural, porque esa es su naturaleza, ¿cierto? Por eso dice, y más adelante lo vamos a ver, que dice que esto no es un don de nosotros, sino fue un don de Dios. Dios puso en nosotros, cuando nosotros conocimos de Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos puso una nueva naturaleza. Y ya nuestra naturaleza pecaminosa ya no es esa naturaleza de pecado, sino nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Y por eso dice, el Hijo de Dios no puede pecar. O sea, nosotros los hijos de Dios no podemos pecar, porque tenemos una naturaleza. Si ustedes quieren, por un momentico vayan a 1 de Juan. No pierdan Efesios, porque ese es nuestro texto que vamos a estudiar hoy. 1 de Juan 3:7, 8 y 9. 3:7, 8 y 9. En la Biblia. 3:7. Amén. Dice, Amén. ¿estamos todos atentos? Amén. Amén. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero en el 9 es importante que nuevamente lo tengamos y lo atesoremos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el
La simiente de Dios permanece en nosotros, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y no nos deja pecar. Aunque pequemos, nos arrepentimos porque el Espíritu Santo nos hace volver. Él dice que nos redarguye de pecado y hace que nos arrepintamos de nuestros pecados cuando pecamos, porque no podemos decir que somos completamente santos. A veces pecamos porque a veces todos nos airamos, todos. Pero a veces dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Nuestro Señor Jesucristo se airó cuando Él vio que en el templo estaban haciendo negocio y Él se airó y Él volcó las mesas, pero Él no pecó. Él les reprendió, Él les dijo, eso no es correcto, y dice que volcó las mesas y le dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Y esa palabra tiene que ver mucho, cuando le dijo, la han vuelto cueva de ladrones, tiene que ver mucho. En Jeremías hay una enseñanza donde dice el Señor que volvieron la casa de Dios como una cueva de ladrones porque pecaban, hacían el pecado y se iban para la iglesia y creían y como de hoy en día de pronto muchas veces lo hacen los católicos realmente. ¿Y qué sucede? Que ellos pecan, rezan y empataron. Y así muchas veces sucede que entonces en ese tiempo los hijos de Dios, bueno, los cristianos en ese tiempo pecaban y se iban para la iglesia y se metían allá en la iglesia, y entonces el Señor dijo, esto no es un escondrijo de ladrones, cueva de ladrones, no, porque es que una cosa muy diferente es que uno peca, pero se arrepiente. Entonces por eso el Señor les dijo ese día, Él se airó, les dijo, ustedes han vuelto mi casa como cueva de ladrones, no solamente porque estaban vendiendo, no solamente por eso, sino porque pecaban, iban a la iglesia para callar la conciencia, pero seguían en su pecado. Entonces el Señor por eso ese día les dijo, ustedes han vuelto mi casa como cueva de ladrones y volcó las mesas y Él se airó. Entonces, en este momento lo que yo les digo, todos nos airamos en algún momento, pero lo importante es que no nos dejemos llevar de la ira, que por una ira tremenda de pronto hagamos algo indebido, de pronto le hagamos daño a alguien, o que de pronto por una ira, de pronto que no nos aguantamos, entonces empecemos a odiar, y no, nada de eso tenemos que guardar en nuestro corazón. Entonces eso es importante que nosotros recordemos, porque todo esto lo hemos ido aprendiendo, pero a veces de pronto no lo volvemos a nombrar y se nos olvida, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Por eso ahí en Primera de Juan, en el 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Es como que Dios le pone a uno una naturaleza nueva, inmediatamente uno nace de nuevo, inmediatamente uno recibió a Cristo en su corazón y el Señor pone una nueva naturaleza que no la vemos humanamente, físicamente, no podemos ver, porque dice el Señor que son cosas espirituales, igual que la potestad de los aires, el príncipe de los Satanás, todo eso son cosas espirituales que no podemos ver, porque los espíritus no se ven. Amén. No es tanto, porque recordemos que nosotros no estamos por sentir, sino por convicción. Si nosotros dijéramos, yo siento algo, no, porque es que pasa como nos enseñaron en muchos años atrás, y nos decían que teníamos discernimiento y que podíamos discernir y sentir. No, nadie dice que no. Hay momentos donde uno siente de pronto un ambiente pesado, pero un ambiente. Pero eso no quiere decir de que estamos mirando y como nos decían, discernir y poder, discernir es distinguir entre el bien y el mal, ¿sí? Amén. Y es verdad, cuando uno de pronto, los espíritus no se ven, ni se pueden tocar, ni se pueden sentir, no, porque es que sentir es como que cuando yo palpo. Pero si de pronto uno nota, porque por la palabra es muy clara cuando dice, por ejemplo, las personas que andan en amargura, dice que contaminan el ambiente, y es cierto. Ustedes ven una persona amargada, inmediatamente se contamina, todos los demás nos amargamos todos de unas, y todos, es algo que no lo podemos esconder. Pero también vemos una persona llena de amor y también contagia, no es que se sienta, sino contagia, eso es algo muy bonito, pero exclusivamente sentir un espíritu no lo podemos sentir. De pronto, yo me refería que uno, por ejemplo, hace cualquier cosa que en la vida de uno siente que como que tiene que falló. Eso toca el Espíritu pero Santo. eso es cuando nosotros pecamos y nos
nos duelen, sí, es como que el Espíritu Santo redarguyéndonos, diciendo, Dios mío, uno inmediatamente dice, Señor, pequé. O sea, el Espíritu Santo convence a nuestro espíritu que fallamos. Él por eso dice que Él nos guía a toda verdad. Amén. Entonces todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. En el punto número 2 dice, bueno, decía que si habíamos visto a alguien, muchísimo, nosotros hemos visto muchas personas y nosotros mismos cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y para nosotros, quizás para los hombres irse a tomar, decir groserías, tener mujeres, para nosotros ser chismosas, estar metidas en donde no nos interesaba, y una cantidad de cosas y de pronto rencilosas, todo eso era para nosotros natural, porque era nuestra naturaleza pecaminosa. Quizás de pronto las que eran groseras, pues yo casi nunca fui grosera, pero había personas que de pronto eran groseras y de pronto para ellos era normal. En vez de decir una palabra normal, decían una grosería y para ellos era normal todo eso. Pero ya para nosotros ya cuando uno conoce de Dios, uno ya, todo eso, las mentiras, todo eso van muriendo, van desapareciendo porque ya nosotros no podemos, ya así lo hagamos, ya no nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir como hipócritas cuando decimos una mentira y Dios mío, te fallé, nos sentimos mal, pero es el Espíritu Santo. Escuchaba a una persona que hace el viernes, bueno, por cosas de la vida tuvimos una conversación y esa persona me decía, pastora, porque yo le dije, actuaste mal. Y ella me decía, pastora, no he podido estar en paz. Yo le decía, gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo que hay dentro de ti. Decía, me siento mal, me arrepiento, y eso es hermoso. Es más lindo cuando uno dice, reconozco mi pecado, y no de pronto uno, no, es que sí, no, es más hermoso reconocer nuestros pecados. Amén. Justificarse por el pecado. Entonces ahí lo pueden ustedes mismos escribir. Dice, ¿has visto esta forma de vivir en otros o en ti mismo? Dar ejemplo. Si ustedes quieren llenarlo, irlo llenando de una vez, o lo vamos explicando y ustedes lo llenan en su casa. No, de una. No sé. Entonces, por favor, ustedes mismos coloquen la respuesta. ¿Se han visto personas así? Coloquen. Si lo hemos visto, claro que nos demoramos más porque mientras llenan, entonces más bien vamos a continuar. Nos demoramos más porque mientras llenan. Entonces vamos a continuar porque pues la idea es que sea una horita nada más. Amén. En el puntico número 3 dice, ¿qué consecuencias trae esta forma de vivir? Miremos el versículo 3. Vayámonos nuevamente a Efesios 2 y vayamos al versículo 3. Miremoslo en la cartilla, como lo dice en esta versión, porque esta versión también es muy bonita y en esta versión lo dice también muy claro. O sea, las versiones de pronto para Edgar y Vivianita, que de pronto no, Viviana y Edgar, de pronto, Viviana y Edgar. Pónganme atención, Viviana y Edgar, ustedes que de pronto no tienen, o sea, como tanto tiempo y todo, y no conocen bien. Las versiones, la palabra dice lo mismo, solo que en diferentes versiones, o sea, en diferentes palabras, pero dice lo mismo. Entonces quería que miraran en el versículo 3, miremos en la cartilla, ¿ven? Miremos el 3, dice, todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás. Merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Si notaron, y aquí en la Reina Valera dice, porque pues volvemos a decir, dice lo mismo, pero en diferentes palabras, pero a veces es bonito tener diferentes versiones para uno entender qué es lo que el Señor está diciendo. Y acá en la Reina Valera dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice exactamente lo mismo, solo que con otras palabras. Entonces dice que le dábamos rienda suelta a nuestra carne. ¿Amén? Entonces es importante tener en cuenta esta tercera pregunta. Dice, ¿qué consecuencias trae esta forma de vivir? Entonces, ¿qué consecuencias? Pues éramos por naturaleza hijos de ira, así como todos aquellos. Las consecuencias eran nefastas porque si no nos hubiéramos
arrepentido nos hubiéramos condenado. Entonces las consecuencias es la condenación, pero por todo esto porque éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de no de Dios, sino hijos del otro. Amén. Entonces todo eso ustedes lo van llenando, ustedes van mirando el versículo y lo van llenando en su casa. Amén. Amén. Para que entonces el otro lunes, Condenación. si hacer alguna pregunta, ¿Qué ustedes puedan consecuencias responder trae esta forma de tranquilamente. la Amén. condenación? Que si no nos arrepentimos. El seguimos puntico siendo número hijos. 4 dice, ¿cómo se describe el amor y la generosidad de Dios en los versículos 4 al 7? Hermoso. Y vamos a mirarlo acá en la cartilla. Miremoslo desde el 4 hasta el 7. Amén. Dice, vamos a buscarlo, que es que las letras muy chiquitas. Dice, ¿ya lo tienen todos ahí? Versículo 4 Pero hasta la el 7 compasión dice, de Dios es muy pero grande. la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Entonces Él dice que por su gracia, ¿cierto? Acá en la Reina Valera dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí entre paréntesis está diciendo, por gracia sois salvos. ¿Y por gracia? ¿Eso qué quiere decir? Porque Él le plació, porque Él le agradó, porque Él dice, por gracia, fue un regalo inmerecido. La gracia de Dios es un regalo que no nos merecemos, pero que nos la dio, que nos regaló, que nos dio ese regalo. Por eso esta enseñanza se llama el regalo de Dios. Dice, por gracia sois salvos. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos, pero dice, pero su gran amor y su misericordia, porque fue por su gran amor que sentía por nosotros, por su misericordia. Y ya ahorita vamos a mirar qué es gracia y qué es misericordia. Pero antes de ir a mirar qué es gracia y misericordia, quisiera que fueran un momentico a Juan 3:16 hasta el 18, sin perder Efesios. Amén. Amén. Juan 3:16 hasta el 18. Nosotros tenemos, yo creo que ese es uno de los versículos claves de todos, ¿no? De que Dios nos amó. Pero lo vamos a leer muy claritamente y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dijimos que hasta el 18, ¿cierto? Entonces aquí dice que por amor nuestro Dios Padre entregó a su propio Hijo. Dios Padre entregó a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Y yo creo que nosotros los que estamos aquí, todos tenemos hijos. Todos, yo creo que alguno de nosotros entregaríamos a nuestro hijo por un ladrón para que lo mataran y el ladrón se salvara. ¿Alguien lo haría? Ninguno, ¿cierto? Y Dios sí lo hizo por nosotros. Yo creo que uno lo que más ama son sus hijos y Él entregó lo que más amaba. Entregó a su Hijo unigénito, o sea, no solamente hijo, sino era único, su único Hijo unigénito. Y lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, no para venir y condenarnos, sino al contrario, para darnos esa salvación tan grande. Amén. Entonces todo eso fue por amor a nosotros. Por eso dice, entonces es importante que ahí en esa pregunta ustedes respondan. Dice, ¿cómo describe el amor y la generosidad de Dios? En estos versículos el amor fue tan grande, ¿no? Que Él entregó todo, entregó su Hijo, que es lo más preciado para uno.
un padre lo entregó lo más preciado, su único hijo, para que nosotros todos fuéramos salvos. Amén. Entonces, ahí ustedes lo pueden responder en la casa, lo pueden tener en el versículo, vamos en el 3, ¿no? En el 4, vamos por el 5. Dijo el pastor, vienen a provocarnos. Siempre, sí, uno está hablando. Bueno, en el punto número 5 dice, ¿cómo da vida Dios a los que están muertos espiritualmente? Miremos el versículo 5 y el versículo 6. Versículos 5 y 6. Miremos en la cartilla y luego lo miramos en la Biblia. Dice, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. ¿Dijimos 5 y 6 o dijimos 5 y 6? Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Entonces ahí está diciendo en el 5 y en el 6, ¿cierto? Él está hablando nuevamente, y veámoslo en la Reina Valera. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces, primero que todo, dice que por gracia. Y yo quiero que miremos y aprendamos en esta noche qué es la gracia. Dice que la gracia dice, y el significado de la gracia es don o favor que no merecemos. Entonces, la gracia es un don o un favor que no merecíamos, un regalo que Dios nos dio, ¿sí? Y la misericordia, dice, la misericordia es sentir compasión por los que sufren. Dice que Dios vio la miseria en que se encontraban los seres humanos y tuvo compasión. Nosotros como seres humanos en Cristo estamos en una vida de miseria espiritualmente. Entonces por eso dice que la miseria, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vio a las multitudes, ¿se acuerdan en el texto que dijo? Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo, vio las multitudes y tuvo misericordia, sintió dolor por esas ovejitas, porque Él los veía como ovejitas, dice, y estaban como ovejas que no tenían pastor, no tenían quien les dijera, hay una esperanza, hay un Salvador, no tenían quien les dijera a esas ovejas que nadie las guiara, no tenían quien. Entonces dice que tuvo misericordia de ellos, amén. Entonces ahí en el punto número 5 miramos la gracia, ¿cierto? Dice, Él y nos resucitó juntamente con Él y nos dio lugares celestiales. No solamente nos resucitó, o sea, nos va a resucitar, porque recordemos que nosotros cuando morimos humanamente y morimos a este cuerpo, ese día nosotros cuando hemos aceptado a Cristo Jesús, e inmediatamente segundos después de la muerte nosotros nos vamos a encontrar con Cristo, con Dios, inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Nosotros no vamos a morir eternamente, o sea, vamos a vivir. Por eso siempre nosotros como hijos de Dios dice que estamos dormidos, que durmió. Por eso la Biblia, todas las personas que han sido salvas dice durmió. Entonces nosotros no morimos, solamente es un paso, damos un paso a otra vida, ¿sí? Entonces nosotros los hijos de Dios no morimos eternamente. Por eso dice, y nos dio vida juntamente con Él, ahí en el versículo 5, dice, el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó cuando morimos. Y los que no hemos muerto el día que nuestro Señor Jesucristo venga, dice que seremos transformados, pero igual, los que mueren o nosotros algún día moriremos, nosotros no vamos a morir eternamente, solamente nosotros vamos a morir al cuerpo, pero nuestro espíritu y nuestra alma nunca van a morir porque van a estar con Cristo, amén. Y dice, y nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente nos dio vida eterna, sino que también nos va a dar galardones, dice que nos dará, dice que no, es lindo porque dice que
estaremos con Él, ¿cierto? Dice, nos hará sentar en lugares celestiales, nos dará lugares especiales, amén. Recordemos que para el milenio nosotros los hijos de Dios vamos a estar reinando con nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser reyes y sacerdotes. Por eso esa promesa de ser reyes y sacerdotes no es para allá, es para el milenio, después de que nosotros estemos reinando con Cristo. Cristo va a ser nuestro Dios todopoderoso y nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, amén. Entonces por eso dice que no solamente nos resucitó, sino que también nos dio lugares celestiales, amén. Entonces por eso ahí en Hebreos 4:16 dice que nosotros nos debemos acercar confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. O sea, nosotros no tenemos por qué tener miedo, podemos perfectamente acercarnos al trono de la gracia de Dios, amén. Entonces ese es el punto número 5, ustedes allá en su casita lo llenan. Dice que por gracia, ¿no? Por gracia. Entonces, por ese regalo que Dios nos dio, la gracia de Dios, es que estamos nosotros realmente, conocemos de Dios, es por su gracia. ¿Amén? El punto número 6. ¿Trajiste la cartilla? Bueno, el punto número 6, entonces en la casa. Punto número 6 dice, ¿cómo quiere Dios mostrar su generosidad para tu vida? Ve el versículo 7 y versículo 8. Miremoslo en la Reina Valera 7 y 8 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la gracia, ¿no? Son riquezas, dice sus riquezas de gracia en su bondad para con nosotros, ¿cierto? Porque no es un don de nosotros porque seamos buenos o porque hagamos buenas cosas o porque seamos, bueno, ay, no tan buena gente como dicen por ahí, no. Es porque Dios nos dio, porque Él derramó su gracia sobre nosotros y precisamente nos colocó esa nueva naturaleza, nos dio ese regalo, que nadie nos puede dar ese regalo. Entonces, como dice la pregunta es, ¿cómo quiere Dios mostrar su generosidad para tu vida? Entonces dice sus riquezas de gracia en su bondad para con nosotros, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe, como siempre lo hemos dicho, la fe. Porque Dios anteriormente, todas aquellas personas que compartieron con Cristo y en el Antiguo Testamento, todas esas personas ellos veían. O sea, y la fe dice que la fe no se ve. O sea, cuando tú ves, ya no es fe. Y yo sí quisiera que fuera por un momentico, pues para que entendiéramos esta parte de la fe. 2 Corintios 5:7. Muchas veces hemos visto este versículo, pero es importante que lo veamos y lo tengamos en cuenta. Amén. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Cuando a mí me dicen que yo vi a Cristo o un ángel se me apareció o vi una cantidad de cosas, ya no es fe. Ya no es fe, y nosotros andamos es por fe, no por vista, dice la palabra, porque por fe andamos, no por vista. Sin ver, creemos en Cristo. Amén. No como Tomás, que Tomás tuvo que decirle, pero si eres tú, venga, déjeme tocar a ver si eres tú o no, porque él no veía, o sea, él tenía